Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ya hemos visto cómo se juega, más o menos, unas partiditas. Hemos visto también cómo jugar online, ¿no? Cuál es la página web, cómo vincular nuestra cuenta. Hoy toca hablar de un tema importante y es, ya, pero ahora qué hago yo con mis cartas, ¿no? O sea, porque por más experiencia que podamos tener en algunos TCGs, presentarse nuevito a un juego y decidir qué cartas meto, qué cartas quito, es complicado. Hay otros canales como Blessed Dices que ha hecho ya un tutorial sobre cómo o qué cosas recomienda ella para poder construir un deck. Les invito a que lo vayan a ver. Pero el día de hoy yo les traigo otra propuesta diferente. Hay mucha gente que no tiene tanto tiempo, hay gente que ya sabe cómo hacer un deck, pero le cuesta tomar decisiones. Por tanto, vamos a ver una página súper interesante y clave para este tema. Bueno, nos encontramos ahora en la página web oficial, ¿vale? Y aquí vemos pues las cartas, decks, el market que prontito va a llegar. Bueno, le damos a decks. Y aquí un problema que tenemos es que sí, podemos hacer un nuevo deck con el líder que queramos y todo, está muy bien, podemos guardar nuestro decks, pero no podemos ver los decks de otras personas. Entonces, gente que quiera aprender no se puede guiar de ningún modo. Para ello, yo lo que recomiendo es esta web de acá, Altered TCG Builder, ¿vale? Entonces aquí nos arroja un montón de información que nos va a venir de perlas para la gente que está empezando. Por un lado, podemos ver la tendencia de los últimos 7 días, ¿vale? Entonces aquí podemos ver qué facciones son las más populares. Con un 20% gana Ordis, con un 19% está Lira, con un 17% Muna, 16, 15. Solo un poquito Axiom está un poco por abajo de lo que parece que es un poquito la media. Y aquí a la derecha, los héroes más populares, ¿vale? Porque no es lo mismo ver un 19 en Lira, por ejemplo, pero ¿qué líder está dominando? Claramente Fen y Espantajo. Si clicamos aquí en Lira, también podemos ver el porcentaje de cada líder. Entonces, un 64,6% de los decks de Lira son de Fen. 18 de Aurak, 16 de Nevenka, ¿vale? Aquí a la derecha tenemos las cartas más populares de forma general, de todas las facciones. ¿Esto de qué nos es útil? Bueno, claramente de un vistazo podemos ver qué cartas son las que la gente está priorizando en sus decks. Por tanto, en teoría van a ser cartas potentes, buenas, que queremos tener también en nuestros mazos. Aquí aparecen todos, pero si hacemos lo de antes, seleccionamos ahora una sola facción, nos vamos a Muna, vemos solamente las cartas de Muna. Entonces aquí tenemos un top 10, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, las 10 cartas más jugadas y cómo suben y bajan. Pero ahora si hablamos de mazos, esta es la clave de esta web. Aquí abajo tenemos todos los decks, bueno, aquí en vez de son los mazos más populares y por los cuales nos podemos empezar a guiar para saber un poco qué está jugando la gente. Vemos la facción, el héroe, el nombre del deck y el creador y también las etiquetas que son como una orientación sobre cómo es el estilo del deck por si nos ayuda a tomar la decisión de hacer clic y verlo, ¿vale? Aquí realmente lo más importante es esto. Estos likes es el feedback directo de la comunidad y gracias a este feedback directo nosotros podemos ver que efectivamente este deck, el primero, el Find Your Inner Peace, claramente es un deck que a mucha gente le gusta. Por tanto, hay una fiabilidad bastante fuerte de que sea un deck potente, de que sea un deck muy jugable. Vamos a verlo. Hay una sección muy buena en la que, bueno, una parte en la que la gente puede dejar una pequeña guía, ¿no? Las únicas, la mano inicial, el plan general de la partida, etcétera. Entonces, mucha información para la gente que llega nueva y que no tiene ni idea del deck. Aquí vemos al líder y si vamos pasando el ratoncito por encima de cada carta, nos va a decir qué carta es. La Q es la cantidad de copias de esa carta que está incluida en el deck. Y si está sombreado de azul, pues obviamente es que es una carta rara, ¿vale? Y ya, bueno, separado por hechizos, permanentes y los personajes. ¿Qué más nos aporta esto? Bueno, bajamos aquí, podemos ver las estadísticas, el porcentaje de personajes, hechizos permanentes, la cantidad de comunes raras y únicas, la probabilidad de robar los 3 tipos de cartas que tenemos, personajes, hechizos permanentes, la legalidad, que bueno, esto prácticamente todos van a ser legales, y la curva de mana. Por tanto, información muy buena para determinar si un deck es útil para nuestro estilo de juego y nuestras necesidades. Y otra cosa importante, si se fijan, aquí hay 6 comentarios, ¿vale? Podemos darle aquí y se nos abre, o podemos clicar en esta pestañita que se está asomando y podemos ver comentarios tanto del creador, que es Aran FR, como de otras personas que han ido preguntando cosas. Y quisiéramos, podemos aquí poner, hacer preguntas, oye, ¿cómo funciona esto? ¿Por qué esta carta? ¿Por qué la otra? A mí funciona mejor esta, de tal forma que vamos aumentando el conocimiento colectivo de la comunidad. Bueno, pero aquí a lejos se ven uno de Muna, uno de Horus, uno de Izmir, como que aquí no me ayuda mucho, ¿no? No hay otro de Muna, no puedo comparar, no pasa nada. Nos vamos a mazos y aquí en filtros vamos a poner, por ejemplo, Muna y vamos a ir a estándar, ¿vale? Le damos a buscar
Y ahora nos va a poner todos los mazos de Muna. El problema, 0, 0, 0, 4, 24, ya. Damos a ordenar, le ponemos a los más queridos y ahora ya si nos aparece el de 88 likes, que es el que acabamos de ver, 24, 17, 17, entonces nos ordenan por el feedback de la comunidad. De tal modo que ahora vamos a uno que está muy basado en anclaje, el Festival de la Resiliencia, Yggdrasil, ¿no? El título nos ayuda también mucho a entender, ¿no? De qué va el deck, aparte de las etiquetas sobre el estilo. Este es el mejor modo, gente. Creo que es súper útil que lo conozcamos. Creo que en las páginas, en los grupos de WhatsApp está anclado otro en la descripción, que a mí... Bueno, luego pues la parte de construir el deck cambia un poquito. Y sí, también esta web tiene forma de crear decks desde cero. Vamos a ir arriba a la parte de cartas, le vamos a hacer clic y nos van a salir todas las cartas. Aquí a la derecha tenemos que tener claro que ponga mazo nuevo. Ponemos el nombre que queramos, por ejemplo, hola. Y vamos a seleccionar el héroe. Vamos a, por ejemplo, a elegir a Sierra y Strambot. Y después vamos a ir poco a poco añadiendo las cartas que queramos, ¿vale? Aquí esto es un poco al azar, ¿vale? Pero seguimos bajando, nos aparecen todas y cuando estemos a gusto le damos a guardar. Cuando vayamos a mis mazos vamos a tener uno que yo ya tengo creado y vamos a tener uno que pone hola, que es el que acabamos de crear, ¿vale? Y aquí nos dice si es público o no y si es legal o no. El nombre y si hubiéramos puesto etiquetas también. De tal modo que podemos ir guardando nuestros decks. Ahora vamos a hacer la prueba de... Bueno, hay un deck que me ha gustado mucho. Me lo invento. ¿Vale? Lo quiero guardar en mi perfil, ¿vale? Es importante que nos hayamos hecho una cuenta. Aquí está de Alejo P3, Alejo Puente 3, una cuenta que me he hecho yo para guardar todos mis decks y demás. Bueno, le damos a copiar mazo y en esta página nos vamos a ir a la parte de la derecha. Le vamos a dar a importar, pero nos va a pedir un nombre. Entonces voy a poner hola 2, ¿vale? Le damos a importar. E inmediatamente, si luego vamos ahora a mis mazos, vamos a tener aquí hola 2, de tal modo que siempre voy a poder acceder y poder ver el deck y hacer cambios si quisiera, etcétera, etcétera. Si queremos traer el deck desde otra página web, nos vamos a importar, le clicamos en mazo y aquí vamos a tener que poner el link o el ID del mazo. Vamos a la página oficial del juego en este caso, pero puede ser que vengan desde otro lado. Clicamos en nuestro deck, venimos aquí arriba, copiamos todo el link. Volvemos a la página web de antes, a Altered TCG Builder, copiamos aquí Control V y damos a este simbolito. Se nos ha cargado en la parte de la derecha con toda la información, damos a importar, todo aparece con el tick verde y ya tenemos nuestro deck en la parte de mis mazos. Así de simple, ¿vale? Lo tuve que borrar para poder hacer todo este ejercicio y que no se me duplicara, ¿vale? Pero ahí verlo. Y por último, la última implementación, ¿vale? La última implementación que quiero que vean, que es poder practicar un poquito con el mazo. Vamos a irnos al que hemos visto antes de Muna con 88 likes, un súper deck. Vamos a dar aquí a prueba el mazo, ¿vale? Juega en Exalt Stable y es otra plataforma diferente de la que yo ya hice el vídeo. Ese vídeo es de la plataforma oficial del online del juego. Esa es otra creada por la comunidad. Vale, el objetivo no es para jugar con nadie. Que pueden, sí. Aquí lo que yo quiero que entiendan es que es una herramienta muy buena para practicar los primeros turnos del mazo, ya sea uno de ustedes, ya sea de alguien, para ver si de verdad está bien construido o de algún modo se nos atasca. Vamos a poner 3 cositas rápidamente aquí en reserva, simplemente para que vean cómo funciona. Así, y ahora ya podemos jugar nuestro primer turno. Vamos a traer una aloe vera por acá. Ya hemos terminado, nos tenemos que ir a New Turn o dar al espacio. Le damos y ya nos roba la cartita y baja la que estaba ya jugada en una expedición, nos la baja a reserva. Volveríamos a guardar una aquí y podemos seguir jugando, ¿no? Por ejemplo, bueno, esto es un hechizo, bajar esta por acá, bajar este por acá y venga, queremos seguir un turno más, seguimos robando, va, todo se hace de forma automática. No está mal, aquí en la izquierda podemos dar a resetear el deck, ¿vale? Para volver a tener una nueva mano y volver a jugar un par de turnitos iniciales para ver qué tal funciona. Y listo, gente, esta es lo que les quería mostrar. Y nada, espero que les haya gustado muchísimo. Para mí me parece súper útil, creo que me va a ayudar a orientar mucho lo que quiero traer de contenido para el canal, para facilitarme un poco, porque claro, es muy difícil entrar nuevo y ya pretender ser un especialista en 6 facciones, ¿no? Por ahora es lo que más le estoy dando es Lira, lo que más estoy viendo en internet es Lira, he visto un montón de partidas para entender bien la facción, porque sí. No sé si el siguiente vídeo o dentro de 2 vamos a analizar ya el primer deck del canal. Quiero que me den su feedback, a ver qué les parece y nada, si les gusta pues vendrán más. Gracias, gente, espero que les haya gustado mucho y nada, que disfruten muchísimo jugando a Altered toda esta semanita. Chao, chao.